estábamos mirando conceptos claves, o sea, habíamos visto qué es comercio exterior, qué es comercio internacional, cuál era la diferencia entre esto, cuáles eran las ventajas del comercio, por qué hay comercio. Eso era lo que estuvimos viendo en la clase pasada. Alguien que abra su cámara y quiera ganarse 2 puntos, me dice cuál es la diferencia entre comercio exterior y comercio internacional. ¿Tengo algún valiente o valienta por ahí que se anima? Ahorita. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre comercio exterior y comercio internacional? Lo vimos en la clase pasada. Zoraida, Sí. ¿usted se va a animar? Sí. Yo listen. Ya, es que era el primero que se anime y el primero que se animó fue Zoraida. Vamos a ver la respuesta de Zoraida. Ya. El comercio internacional es el intercambio de bienes y servicios de un país hacia el resto del mundo, y el comercio exterior es el intercambio igual de bienes y servicios de un lugar a otro. Puede ser de aquí de Bolivia solo a Chile. En vez el comercio internacional puede ser hacia otras naciones o hacia como la Unión Europea. Podemos exportar todo a ese sector. Sí. Ok, ya. Muchas gracias. Me va a escribir, por favor, alguien que quiere complementar eso que acaba de comentar Zoraida. Alguien, dos personas más me habían abierto el micrófono. Nada, no quieren ganarse 2 puntitos. Yo le hice, pero mi cámara. Está su cámara, ok, listo, sí. Pero a ver, coménteme la diferencia entre comercio. Yo tengo entendido que el comercio internacional es como, bueno, hace como una referencia a todos los bienes y servicios a nivel mundial, y el exterior suele como ser para mencionar como transacciones de un país al resto del mundo. No sé si me puede explicar. Listo, muy bien. Necesito que por favor me escriban y me puedan hacer recuerdo, ¿ya? Ok, listo. Entonces, brevemente, las diapositivas que habíamos visto, la finalidad del comercio es poder satisfacer necesidades del consumidor. Hemos hablado de las economías de escala. Los países comercian porque a veces comprar estos bienes en otros países resulta más económico. Esto ayuda a aumentar el bienestar de los habitantes de la población cuando comercian entre naciones. Habíamos visto que el tema de las materias primas también es un tema, ¿no? Entonces, cuando cuando podemos optimizar en costos y en tecnología, pues eso es lo que hace que nosotros optemos a veces por comprar de otros países, ¿no? Las economías de escala, las producciones a escala hacen que reduzcamos los costos y obtengamos más ganancias. Y habíamos dicho, comercio internacional, básicamente hablamos de la relación que hay entre países o bloques para el intercambio internacional. Sin embargo, cuando hablamos de comercio exterior, es un país específicamente las políticas que tiene un país frente a otro o frente a alguna comunidad, ¿no? Pero son todo lo que como país nosotros podamos, todas las normas, todo lo que cuidemos específicamente de Bolivia va a ser comercio exterior. Entonces, hay una diferencia. Cuando hablamos de comercio internacional, hacemos referencia a este comercio de bienes y servicios a nivel mundial, y cuando hablamos de comercio exterior, hablamos de un país frente a otro o al resto del mundo. Esa es la diferencia, ¿ya? Nos habíamos quedado habíamos avanzado un poquito más. Habíamos hablado del comercio exterior visible, que son las actividades directas, que son las que vemos, exportación, importación, todo lo que directamente vemos, los transportes, esos son parte del comercio exterior visible.
pero existe también un comercio exterior invisible, que son todos aquellos servicios que nosotros utilizamos que no son directamente comercio, pero nos ayudan, ¿no? Todo lo que hacemos, las transacciones que hacemos con el banco, los teléfonos, la luz, agua que pagamos en nuestras oficinas, todos estos servicios que no tienen que ver directamente, pero que los necesitamos. ¿Por qué los menciono? Porque nosotros en la matriz de DFI debemos contemplar costos. Y toda esta parte del comercio exterior invisible forma parte de nuestros costos, porque nosotros necesitamos tener un celular, estar conectados, tener una computadora, tener internet. Si vamos a tener un espacio físico, vamos a pagar luz, vamos a pagar agua, vamos a pagar alquiler. Y eso no es comercio, pero estoy utilizando, estoy pagando otro servicio para poder hacer el comercio. Entonces, el comercio exterior invisible está y tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque cuando llegue la hora de hacer costos debemos considerarlo, ¿ya? Hablábamos de lo que es el territorio aduanero, de lo importante que es que sepamos bien cuáles son las prohibiciones y restricciones que puedan haber en cada territorio aduanero. Debemos conocer muy bien las de Bolivia, pero cuando nos toca exportar, nosotros debemos saber qué es lo que ese otro país nos pide, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con las prohibiciones que hay en los territorios aduaneros. Habíamos hablado que hay prohibiciones económicas porque protegen empleo, la política cambiaria, monetaria, el comercio exterior, las necesidades productivas, financieras, ambientales, de propiedad intelectual, industrial y comercial de las naciones. Estas son prohibiciones económicas. Las no económicas, las que protegen la seguridad, la defensa, la moral, el patrimonio cultural, arqueológico, artístico, sanidad humana, animal, vegetal y conservación de las especies. Prohibiciones no económicas. Hay prohibiciones absolutas donde directamente dicen no se importa o no se exporta. Y las relativas, que hacen alguna excepción a favor de una o varias personas en cuanto a las prohibiciones. Puede haber alguna prohibición, pero yo hago una excepción a alguien o a algún país en particular. Entonces, eso en cuanto a las prohibiciones aduaneras. Habíamos visto que el comercio internacional básicamente se da porque hay una diferencia irregular de los recursos económicos. Yo no puedo producir algo que me resulta muy caro, entonces como es muy caro para producirlo en mi país, yo lo importo desde otro país que lo hace a un precio económico. También el comercio internacional se da por esta diferencia de precios, porque siempre todos vamos a buscar una economía, vamos a buscar generalmente un mejor precio, así que producir bienes de acuerdo con las necesidades y gustos del consumidor, y tener una buena diferenciación de precio es una de las cosas que apoya lo que o es lo que hace y fomenta que se dé el comercio. Nos habíamos quedado por aquí. El comercio exterior definitivamente tiene muchas ventajas. Podemos entre ellas nombrar la especialización de productos donde hay mayor eficiencia, utilizar mejor los recursos productivos. Esto ayuda a elevar el nivel de vida de los trabajadores y habitantes del país. Cuando hay comercio también los precios tienden a ser más estables. Hablaba de los precios de la ley de la oferta y la demanda. Cuando hay algo que está escaso, se pone caro. Cuando hay algo que hay mucho, el precio baja, ¿no? O sea, como lo que nos está pasando con el combustible, ¿no? Lamentablemente hay gente que está aprovechando, ha comprado, y la gente que está necesitada la está comprando quizás a un valor mucho más alto del real o del que puede haber pagado el que la compró. Pero es ley de la oferta y la demanda. O sea, cuando está así, la gente a veces no le importa pagar un costo más alto, ¿no? Entonces, cuando está escaso, generalmente los costos suben, y cuando hay mucho, los costos bajan. Eso es así siempre en cualquier tema, ¿no? Entonces, cuando hay un equilibrio, cuando hay Me va a botar de la clase que hice. No sé.